Hola, soy Rob y hoy te contaré una historia que cambiará tu perspectiva sobre la vida. A los 45 años tomé una decisión que muchos considerarían arriesgada. Compré una granja, me mudé con mi esposa y mi hija. Al principio todo fue un desafío. La granja era enorme y necesitaba muchas reparaciones. Me levantaba temprano cada día. Cuidaba de los animales, arreglaba cercas y trataba de mantener todo en orden. Mi esposa, aunque trabajaba a tiempo completo, siempre me apoyaba en lo que podía. Su ayuda era invaluable. Mi hija Julia estaba en proceso de adaptarse a la vida en el campo. Al principio le costó un poco. La vida en la granja era muy diferente a lo que conocía. Sin embargo, a pesar de las dificultades, cada día era una nueva oportunidad para acercarnos como familia. Con el tiempo, Julia comenzó a disfrutar de la vida en el campo. Le encantaba explorar los alrededores y aprender sobre los animales. Sin embargo, había algo más en la granja que no esperaba. La llegada de Miguel, un joven que se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Desde el primer momento noté que pasaba mucho tiempo cerca de Julia. La veía riendo y ayudándola con las tareas. Me preguntaba si había algo más entre ellos. Era natural que un joven se sintiera atraído por mi hija, pero no podía evitar sentir una extraña conexión con él también. Miguel era diferente. Tenía una energía contagiosa. Su entusiasmo por la vida era inspirador. A menudo lo veía trabajando en la granja, siempre dispuesto a ayudar. Con el tiempo, Miguel se convirtió en parte de nuestra familia. Pasaba los fines de semana con nosotros compartiendo comidas y risas. Julia lo admiraba. Era un buen amigo para ella. Sin embargo, había algo más. A medida que pasaban los días, noté que mi relación con Miguel se volvía más profunda. Hablábamos de sueños de la vida y de lo que significaba ser feliz. Un día, mientras trabajábamos juntos, Miguel me confesó algo. Me dijo que había estado pasando por momentos difíciles en su vida. Su familia había enfrentado problemas y él buscaba un lugar donde sentirse aceptado. En ese momento entendí que la granja no solo era un nuevo hogar para nosotros, sino también para él. Decidí que debía hacer algo. Hablé con mi esposa y le propuse que él se quedara con nosotros. Ella estuvo de acuerdo. Así Miguel se convirtió en parte de nuestra familia. Juntos enfrentamos los desafíos de la granja. Aprendimos a trabajar en equipo y a apoyarnos mutuamente. La vida en la granja se transformó. No solo era un lugar de trabajo, sino un hogar lleno de amor y amistad. La conexión entre nosotros creció. Julia se volvió más feliz y Miguel encontró un sentido de pertenencia. A veces las decisiones más arriesgadas pueden llevar a los resultados más inesperados. Esta historia nos enseñó que la familia no siempre es de sangre. A veces se forma a través de la amistad y el apoyo mutuo. La vida en la granja nos cambió a todos. Era un día caluroso en la granja. El sol brillaba intensamente y el trabajo era duro. Después de varias horas decidimos tomar un descanso. Buscamos la sombra de un árbol grande y frondoso. Allí nos sentamos a beber agua y a recuperar energías. Sin embargo, algo extraño sucedió. Noté que Miguel me miraba de una manera que me hizo sentir incómodo. Era una mirada fija e intensa, como si intentara leer mis pensamientos más profundos. Intenté ignorarlo, pero la tensión en el aire era palpable. Era como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera desvanecido. Solo existíamos nosotros dos y esa mirada. Terminamos el trabajo en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando regresé a casa no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La imagen de su mirada se repetía en mi mente una y otra vez. Esa noche, mientras yacía en la cama, las preguntas giraban en mi cabeza. ¿Qué quería realmente Miguel? ¿Por miraba así? La curiosidad me consumía. No podía encontrar respuestas. La incertidumbre me mantenía despierto. Me preguntaba si había algo más detrás de esa mirada. Podría ser que él también sentía algo. La idea de confrontar esa tensión me llenaba de ansiedad, pero también de emoción. El día siguiente llegó y la ansiedad crecía en mi interior. Sabía que tenía que hacer algo al respecto. La idea de hablar con Miguel me aterraba, pero no podía seguir ignorando lo que había sucedido. La incertidumbre. ¿Y si él no sentía lo mismo? ¿Y si todo era solo una ilusión en mi mente? Decidí que debía ser valiente. Al llegar a la granja, mi corazón latía con fuerza. Busqué a Miguel y cuando lo encontré sentí un nudo en el estómago. Su mirada era la misma de antes, intensa y fija. Me acerqué a él y en ese momento el mundo a nuestro alrededor desapareció de nuevo. La tensión era palpable. Podía sentir que ambos estábamos en la misma sintonía, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Finalmente logré articular algunas frases. Le pregunté qué pensaba de lo que había pasado. Su respuesta fue un silencio que se sintió eterno. Pero en su mirada había algo que me dio esperanza. Era como si ambos supiéramos que había algo más entre nosotros. La conexión era innegable. La incertidumbre que había sentido durante la noche se transformó en una chispa de emoción.
La posibilidad de que Miguel también sintiera lo mismo me llenó de energía. A partir de ese momento todo cambió. La tensión que antes era incómoda se convirtió en una oportunidad. Una oportunidad para explorar lo que realmente significaba esa mirada. La granja, el sol y el árbol bajo el que descansamos se convirtieron en el escenario de algo nuevo. Algo que estaba a punto de comenzar. Al día siguiente, mientras arreglábamos una cerca, decidí poner a prueba la situación. Hice como si necesitara orinar. Quería observar cada movimiento de Miguel con atención. Cuando volví noté que él no apartó la mirada. La tensión entre nosotros era palpable. Decidí romper el hielo. Le pregunté casualmente si todo estaba bien. Su respuesta fue una sonrisa tímida pero intrigante. Dijo que solo se preguntaba cómo alguien podía aguantar mi forma de ser. Su tono tenía un matiz de provocación. En ese momento supe que había algo más entre nosotros. La atmósfera cambió. Mientras regresábamos a casa, cada segundo se sentía cargado de expectativa. La conexión entre nosotros era innegable. Sabía que no podía ignorarlo más. La noche se acercaba a la promesa de algo nuevo y emocionante. La idea de lo que podría suceder me llenaba de nervios. Cada paso que daba parecía resonar en el aire. La luz del atardecer iluminaba nuestro camino. Era un momento perfecto para que algo especial ocurriera. Al llegar a casa el ambiente se sentía diferente. Todo parecía más vibrante. La música sonaba de fondo creando una atmósfera mágica. Miré a Miguel y vi que él también lo sentía. Había una chispa en sus ojos. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Solo existíamos nosotros dos. La tensión que había crecido durante el día ahora era palpable. Era un momento que no quería que terminara. Decidí dar un paso más. Le pregunté si quería salir a dar un paseo. Su respuesta fue un asentimiento. Salimos juntos y el aire fresco de la noche nos envolvió. Caminamos en silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de promesas. Cada palabra que no decíamos parecía tener más peso. La luna brillaba intensamente iluminando nuestro camino. Era el escenario perfecto para lo que estaba por venir. Mientras caminábamos empecé a hablar sobre cosas triviales. Hablé de mis intereses, de mis sueños. Miguel escuchaba atentamente. Su mirada nunca se apartaba de mí. Era como si cada palabra que decía lo acercara más. La conexión se hacía más fuerte. De repente me di cuenta de que había dejado de hablar, nos miramos a los ojos. En ese instante todo lo demás desapareció, solo éramos nosotros. Sin pensarlo di un paso hacia él. La distancia entre nosotros se redujo, podía sentir su respiración. Era un momento lleno de tensión y emoción. La noche parecía detenerse. Finalmente nuestras miradas se encontraron. Era el momento que habíamos estado esperando. La conexión que habíamos sentido durante todo el día se materializó en ese instante. La promesa de algo nuevo y emocionante se hizo realidad. La noche se llenó de posibilidades. Sabía que este era solo el comienzo de algo increíble. La aventura apenas comenzaba. Esa noche el establo estaba en silencio. La tensión en el aire era palpable. Miguel y yo nos sentamos juntos y la conversación fluyó. Hablamos de cosas triviales al principio, pero pronto la charla se volvió más profunda. Sin pensarlo le hice una pregunta. Le pregunté sobre su curiosidad. Su respuesta me sorprendió. Miguel confesó que había estado interesado en mí desde hace tiempo. El aire se volvió denso. La conexión que sentíamos era innegable. Miradas intensas se cruzaron entre nosotros. Sin dudarlo nos acercamos el uno al otro. En un instante todo cambió. La química entre nosotros era electrizante. Cada toque era un descubrimiento. Era como si el tiempo se detuviera. La noche se llenó de susurros y risas. El establo se convirtió en nuestro refugio. Era un lugar donde podíamos ser nosotros mismos. Las preocupaciones del mundo exterior desaparecieron. Solo existíamos nosotros dos, cada momento era intenso. Sabía que estábamos cruzando una línea que cambiaría nuestras vidas para siempre. El ambiente era mágico. Las sombras danzaban a nuestro alrededor. La luz de la luna entraba por las rendijas del establo. Todo se sentía perfecto. Cada palabra que decíamos parecía tener un peso especial. La conexión se hacía más fuerte. Era como si el universo conspirara a nuestro favor. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. La adrenalina corría por mis venas. No podía creer lo que estaba sucediendo. Miguel se acercó un poco más. Su mirada era intensa, llena de deseo y curiosidad. En ese momento supe que no había vuelta atrás. El establo que antes era solo un lugar se transformó en un santuario. Un espacio donde podíamos explorar nuestros sentimientos. La risa se mezclaba con la tensión. Cada palabra, cada gesto era un paso hacia lo desconocido. La incertidumbre era emocionante, las horas pasaron volando. No había prisa por salir, el mundo exterior no importaba. Solo importábamos nosotros, la conexión se profundizaba con cada instante. Era un juego de emociones. La vulnerabilidad se sentía liberadora. Miguel sonrió y mi corazón se aceleró. Era un momento que nunca olvidaría.
La noche se volvió un recuerdo imborrable. Sabía que lo que estábamos viviendo era especial. Era un momento que cambiaría todo. La química entre nosotros era innegable. Cada mirada, cada roce en chispa, tensión se transformó en algo hermoso. Era un baile de emociones, la conexión era real. Finalmente nos entramos en un silencio compartido, un silencio lleno de promesas. Sabíamos que habíamos cruzado una línea que nos uniría de una manera nueva. La noche en el establo se convirtió en un capítulo inolvidable. Un capítulo que marcaría el inicio de algo extraordinario. Así en ese refugio comenzamos a escribir nuestra historia. Una historia llena de descubrimientos y emociones. Una historia que apenas comenzaba. Después de esa noche todo cambió. La conexión entre Miguel y yo era innegable. Cada encuentro se volvía más intenso. La granja, que al principio era solo un lugar de trabajo, se transformó en un espacio lleno de posibilidades. La semana siguiente mi esposa y hija se fueron de viaje. La atmósfera se volvió aún más cargada. Miguel y yo sabíamos lo que queríamos. Esta vez no había prisa. Cada toque, cada mirada era parte de algo más grande. La intensidad de esos momentos me hizo darme cuenta de que había encontrado algo que nunca había buscado, pero ahora no podía imaginar mi vida sin ello. La granja se convirtió en nuestro refugio. Un lugar donde los días se alargaban y las noches se llenaban de promesas. Los amaneceres eran diferentes. La luz del sol iluminaba el campo, pero también iluminaba lo que estaba surgiendo entre nosotros. Cada día la rutina se mezclaba con la emoción. Trabajábamos juntos, pero había algo más en el aire. Las risas se convirtieron en susurros. Las miradas en promesas silenciosas. Un día, mientras regíamos hortalizas, nuestras manos se rozaron. Fue un instante breve pero cargado de significado. Miré a Miguel y vi en sus ojos lo que sentía. No era solo amistad. Era algo más profundo. Algo que desafiaba las normas, algo que no podía ignorar. La granja se volvió un laberinto de emociones. Cada rincón guardaba un secreto. Cada sombra un deseo. La naturaleza a nuestro alrededor parecía entender lo que estaba sucediendo. Los pájaros cantaban con más fuerza. El viento susurraba entre los árboles. Era como si el mundo estuviera conspirando a nuestro favor. Las noches eran las más intensas. Después de un día de trabajo nos sentábamos en el porche. La luna iluminaba nuestros rostros. Hablábamos de todo y de nada. Pero en el fondo sabíamos que había algo más. La tensión crecía. Las palabras se volvían innecesarias. Una noche decidimos dar un paseo por el campo. La oscuridad nos envolvió, no teníamos miedo. Caminamos juntos sintiendo la hierba bajo nuestros pies. La conexión era palpable. Cada paso nos acercaba, mente nos detuvimos. Miré a Miguel y supe que era el momento. Nos acercamos lentamente. Nuestros corazones latían al unísono. Fue un beso suave pero lleno de significado. En ese instante todo cobró sentido. La granja, el trabajo, las risas, todo se unió en un solo momento. Después de ese beso nada volvió a ser igual. La granja se convirtió en nuestro hogar. Un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, donde los secretos ya no existían. La conexión que habíamos creado era fuerte, era real. Así cada día se llenaba de nuevas experiencias. La vida se volvió emocionante. La granja, que antes era solo un trabajo, se transformó en un lugar de amor y descubrimiento. Nunca imaginé que encontraría esto. Pero aquí estaba y no quería que terminara. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más sobre mis aventuras y descubrimientos, no olvides suscribirte al canal. O nos vemos en la próxima.